más fría, Él camina conmigo. Aunque tiemble mi alma, Él es mi abrigo. Cuando el miedo murmura palabras al viento, su voz calma todo tormento. Jesús siempre está, no temeré. Su amor es la luz que nunca se fue. En lo profundo de mi ser lo puedo sentir. En la fe en Él encuentro el vivir. Cuando el mundo se quiebra y parece caer, su promesa me eleva. Saludos y bendiciones a toda nuestra querida y amable audiencia de Radio María Panamá. Bienvenidos a esta programación de la mañana y en este espacio de ánimo, no tengas miedo. Que el Señor bendiga, acompañe, sostenga la obra buena que Dios ha iniciado en cada uno de ustedes y también de nosotros, que desde aquí, desde Radio María, hacemos el esfuerzo por acompañarles, para animarles, para sostener esa fe que es don de Dios y tarea nuestra de seguirla alimentando, seguirla pidiendo a Dios para que vaya creciendo cada día más. Un saludo entonces a todos los que están en casa, que están en sus trabajos, están en las clínicas, hospitales, en la cárcel, hogares de ancianos, en cualquier parte. Que Dios les bendiga, les proteja y les cuide. También a los que van camino al trabajo, van ahí en su carro, en su vehículo, los que están en cualquier problema personal, familiar, van tristes, preocupados, congojados, van un poco ansiosos, deprimidos. Ánimo, no tenga miedo, hombre. Vamos a darle adelante sabiendo que Dios siempre camina con nosotros. Iniciamos confiando en la palabra que no defrauda, en la fe de la iglesia que nos sostiene y en la fuerza del Espíritu Santo que nos impulsa a seguir adelante. Que Jesucristo, Señor de la historia, renueve nuestro corazón, fortalezca nuestra esperanza y nos envíe como discípulos misioneros a anunciar su amor en medio de las pruebas bajo la mirada maternal de la Virgen María, Madre que acompaña y consuela. Ponemos este espacio, nuestra vida y nuestras intenciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hemos ido aproximándonos, conversando, reflexionando sobre los sacramentos de iniciación cristiana, el bautismo, que es la puerta de la fe, que es el inicio. Siempre cuando uno hace memoria agradecida, el día, hoy mucha gente seguramente que tienen presente el día de su cumpleaños de bautismo. Importante recordar que la fecha de nacimiento la celebramos como el día en que nos dio a luz nuestra madre, nos parió nuestra madre, y el día del bautismo celebramos el día en que fuimos paridos por la iglesia, hemos nacido para la vida eterna. Por eso es importante este sacramento que nos inicia, nos incorpora, y a través de él formamos ya parte luego de la iglesia, somos templo del Espíritu Santo, hermanos de Jesucristo, miembros de la iglesia, etc. Y también estuvimos viendo la Eucaristía, sacramento de la Eucaristía y la confirmación. La confirmación entonces es el sacramento de la madurez cristiana. Ya somos adultos en la fe. Y en la confirmación, hablábamos que ahí en ese sacramento de la confirmación, somos enviados por el Espíritu Santo a la misión. Con esa fuerza, con ese impulso, vamos a la misión. Con la gracia del Señor, con su Espíritu, con su fuerza, vamos a anunciar el Evangelio movidos por el Espíritu Santo. La Eucaristía
nos ayuda, es el alimento, nos fortalece la gracia del Señor para este camino, que es un camino, un peregrinar que no es fácil. Y así como no podemos trabajar o rendir sin alimentarnos, tampoco podemos rendir, no podemos mantenernos en el camino espiritual sin alimento de la Eucaristía. La Eucaristía entonces lo veíamos como viático en el camino, como ese alimento del viajero, del peregrino que va hacia la casa del Padre. La Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía, lo podemos ver desde muchos ángulos, de la celebración eucarística, de la preparación remota, la preparación inmediata de la Eucaristía, a veces nosotros no tenemos conciencia real de lo que recibimos, vemos la parte ornamental de la celebración, lo decorativo, la forma, lo que se ve, pero muchas veces nuestro corazón no está bien disponible, bien preparado para recibir a Cristo el Señor, su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Luego estábamos reflexionando sobre los sacramentos de curación. Vimos el sacramento de la confesión. Ahí pusimos el texto del capítulo número 15 de San Lucas. Y pusimos como ejemplo la confesión como el abrazo de Dios, el abrazo del Padre. Y como texto de fondo que nos ayudó, la parábola del Padre misericordioso. Cómo nosotros nos alejamos de Dios y a veces pensamos que somos nosotros los que hemos decidido volver a Dios, buscar a Dios, sin darnos cuenta que es Dios quien nos ha buscado siempre y nos ha esperado siempre. Y al regresar, al retornar, entonces sentimos el abrazo fuerte de Dios. Por ahí andamos por la vida queriendo abrazos humanos, pero no nos damos cuenta que el mejor abrazo es el abrazo de Dios. El abrazo que nos da Dios es un abrazo sincero de salvación, un abrazo de acogida y que nos da dignidad y nos da esa categoría de ser hijos amados de Dios. Y así fuimos también viendo todo este drama del pecado de la humanidad, el mundo que se ha ido alejando de Dios. Nos hemos convertido en ateos teóricos y ateos prácticos. El ateo práctico, digamos que es aquel que cree en Dios, pero vive como si Dios no existiera. Vamos a misa, vamos a la iglesia, comulgamos, somos de sacramentos, estamos en pastorales, estamos en muchos movimientos de la iglesia, pero nuestra vida desdice, o nuestra vida está completamente, lejos de lo que deberíamos ser. La palabra de Dios de ayer hablaba Jesús, allá siguiendo el sermón de la montaña, les decía a los discípulos, dice a nosotros, ustedes son la sal de la tierra, son la luz del mundo. Y si la sal pierde el sabor, no sirve más que para botarla, para echarla por ahí, por la calle, por el camino, por las plazas, para que la gente la pise. Y de nada sirve, que vayamos a la iglesia, que comulguemos, que recibamos al cuerpo de Cristo, de pie, en la mano, de rodilla, en la boca, como quiera, si nuestro corazón, si en la vida estamos insípidos, si en nuestra vida no somos luz, al contrario, somos tinieblas. Y otra cosa interesante es que a veces nosotros somos luz en la calle y somos tiniebla en la casa. A veces los miembros de la casa se sorprenden al ver a un papá o una mamá que no es nada parecido a lo que es en la casa. Expresa, exterioriza, hace ver que es una persona excelente, excepcional, un papá ejemplar, una mamá ejemplar en la calle, en la iglesia, donde va, y apenas entra a la casa amarra la cara. Tiene la cara como si estuviera comiendo limón, ¿sí? Una cara amargada, amarrada, una cara de pocos amigos. Y entonces cae ahí en ese problema. Y luego estábamos viendo entonces el sacramento
de la unción de los enfermos. Y decíamos quién puede recibir este sacramento. El sacramento, toda persona enferma, que no hay que esperar que ya esté, diríamos, en cuidados intensivos, inconsciente, entubado, no, sino que cuando la enfermedad se va deteriorando, la persona va enfermándose, se pide la unción de los enfermos. Porque no hay que confundir, porque a veces pensamos es en la extrema unción. Y por eso mucha gente no acude a pedir al sacerdote, porque piensa que el sacramento de la unción es como quien dice para matarlo, o que ya me voy a morir, entonces ya hay que pedir entonces el Padre para que venga a ungirnos. Y bueno, quien puede también pedir, una persona anciana, ya abuelita, ancianita, o también alguien que se va a someter a una cirugía muy fuerte, de repente necesita ser anestesiado y eso puede que haya complicaciones. Y si la persona es ungida y sigue, su enfermedad va avanzando, no hay mejoría, bueno, más adelante también se puede ungir. Pero no se puede andar ungiéndose por ahí porque sí, pues porque a mí me gusta sentir el óleo, que a mí me gusta, y úngeme todo lo que, como decía, que corra el aceite por la cabeza y por la barba y por la barbilla o por la mejilla, ¿no? ¿Ves? A veces también mucha gente influenciada por otras mentalidades quiere tener por allí aceites de todo tipo, aceite de oliva, El único aceite que se utiliza para ungir a los enfermos es el que se bendice el día Jueves Santo en la misa crismal, que se bendice junto con el óleo de los catecúmenos y el crisma que se consagra. Se consagra el crisma, una oración más prolongada, porque con el crisma se va a ungir a los bautizados, a los niños que van a bautizarse, la congregación y el orden sacerdotal, para que sean en Cristo sacerdotes, profetas y reyes. Y en el tema también, en esta misma dirección, la unción de los enfermos, vamos a ver que el sufrimiento humano es lo que nos decía Lidia al inicio, el dolor ofrecido con fe, un sentido cristiano del sufrimiento. No es masoquismo, no es que yo busco el dolor porque disfruto con el dolor, sino que el dolor es consecuencia de esa fragilidad humana, es consecuencia también del pecado que entró al mundo, es consecuencia de lo finito que somos, es consecuencia también de el deterioro natural, pero también de nuestra propia condición, que a veces adelantamos el sufrimiento, no cuidamos. Es decir, Dios nos ha creado al hombre un cuerpo hermoso, bello, sanito, pero nosotros nos hemos, dado la tarea de mal administrar nuestro cuerpo. Claro, puede ser que por alguna condición también de salud o algo, genética, lo que sea, podemos nacer con algo patológico, algo de nacimiento, pues. Podemos nacer con alguna condición de salud, lo que sea, alguna enfermedad rara o algún síndrome o lo que sea, o una enfermedad. Tiene que tener un origen y se lo buscan y lo encuentran cuál es el origen, pero en general Dios nos ha creado sanos, nos ha creado de agencia, así bien, pero nosotros nos encargamos luego de lo que entra por la boca, de lo que entra también a lo que respiramos, el ambiente contaminado, donde nacemos, la comida, el desorden metabólico y muchas otras cosas más. Al final estamos padeciendo de muchas enfermedades, de hipertensión, de diabetes o de tantas enfermedades que tienen muchas veces un origen buscado, ¿no? Muchas veces el cáncer por la bebida alcohólica, por otras razones. Por eso hoy queremos compartir con ustedes el dolor ofrecido con fe, un sentido cristiano del sufrimiento. Y vamos a dejarnos acompañar de un documento de Papa Juan Pablo II, Salvifici Doloris, sobre el valor salvador del dolor, como nosotros también, desde la perspectiva cristiana, podemos buscarle un sentido al dolor y al sufrimiento humano, pasando luego las etapas de la negación
porque muchas veces entramos en esa etapa de la negación, nos negamos a sufrir, nos negamos a aceptar la experiencia del dolor, y luego viene entonces el sufrimiento como un valor salvífico. Entonces, vámonos a una primera pausa musical. Usted puede enviarnos su reporte de sintonía al 6633-6087 o también puede enviarlo allí al YouTube de Radio María Panamá, Una Voz Cristiana en tu Casa. El Jardín de María espera por ti. Este viernes 13 de febrero, convierte tu generosidad en una flor y regálale rosas de amor para María. Una jornada para demostrarle tu amor, que es el motor de nuestra familia. Por cada 100 balboas de donación que recibamos, colocaremos una rosa a los pies de nuestra Madre. Puedes unirte con tus amigos, vecinos o comunidad para alcanzar esta meta y regalarle esa flor a María. Sintoniza y apoya a tu radio, regalando rosas de amor para María, aquí en Radio María. Sintoniza Radio María a nivel nacional. 93.7 FM, Panamá, Panamá Oeste y Playas. 94.7 FM, Veraguas, Los Santos, Herrera y Coclé. 107.9 FM, Colón, Comarca Gunayala, en Veraguonán y Darién. 106.5 FM, Bocas del Toro, Chiriquí y Comarca Nave Buglé. Si estás fuera de Panamá, escúchanos a través de nuestra página web radiomaria.pa. Somos una voz cristiana en tu casa. Somos Radio María. ¿Sabías que ahora donar a Radio María es más fácil que nunca? Sí, con Yapi puedes apoyar nuestra misión en segundos. Solo abre la app de Yapi, toca directorio y escribe Radio María. Elige el monto que deseas donar, confirma y listo. Es rápido, seguro y sin complicaciones. Así sigues ayudando a que la... Estamos de vuelta, gracias por compartir con nosotros y estar aquí en sintonía de Radio María Panamá. El sufrimiento hay que verlo también como una experiencia universal. Todos en un momento dado estamos expuestos y podemos experimentar el dolor, el sufrimiento. Por eso no somos, como diríamos, solitarios en esa realidad. El Papa San Juan Pablo II parte del hecho de que el sufrimiento acompaña a todo ser humano en formas físicas, morales y espirituales. Y que el sufrimiento es un misterio que provoca preguntas profundas sobre el sentido de la vida. E incluso nuestras preguntas muchísimas veces van dirigidas a Dios. Y hasta un cristiano que se considera comprometido, cristiano católico, cristiano evangélico, en su momento de sufrimiento incluso se atreve, tiene la osadía, de dirigirse a Dios con las preguntas que se hace mucha gente que niega a Dios. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que los buenos sufran? Y si es tan poderoso, como dicen que es poderoso, ¿por qué no erradica el dolor, el sufrimiento, la maldad, la enfermedad, todo ese tipo de cosas? Y gente que en un momento dado es tocada por esa tentación de renegar, de interrogar a Dios,
al respecto, ¿no? Recuerde que el ser humano ha sido creado, a diferencia de otros seres, con libertad. En este mundo, todo mundo habla de libertades y quiere ser libre. Paradójicamente, en este mundo de mucha libertad es cuando más estamos esclavizados, más somos esclavos. Esclavos del teléfono celular, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo al día seremos capaces o estaremos dispuestos a no mirar el celular, o más que mirarlo, a no estar allí pendiente de algo, ¿no? Fuera bueno hacer un reto ahora en el tiempo de Cuaresma, en el tiempo solamente como una forma también de, claro, el ayuno, cambiando un poquito de tema, el ayuno es de alimentos, que uno le haya querido matizar y aflojar, el ayuno de la lengua, el ayuno de las mentiras, de la bebida, del teléfono, es otra cosa, pero siempre nos pide, no, claro, en aquel tiempo no había celular, no había eso, pero era de abstinencia, ayuno de alimentos, de carnes, etc. Pero ¿cuánto tiempo seremos capaces de tener el teléfono por allá sin consultarlo? O sea, el dolor, sufrimiento es una experiencia humana, y la libertad del hombre nos ha llevado también a causar sufrimiento a otros e incluso afectarnos a nosotros mismos. Hay una libertad, por ejemplo, en los amigos de la velocidad, de deportes extremos. Hay gente que les gusta eso, la adrenalina, de tirarse, por ejemplo, un paracaídas de por allá, ¿qué tal si eso no abre? O les gusta el motocross, o las motos que van hasta 200, 300 kilómetros por hora. Agarran las curvas así, se van como acostaditos así. O en las carreteras, o de repente en motos de montaña, en bicicletas que se tiran de por allá y tratan de caer y seguir, y se quiebra la pierna, se quiebran el brazo, se quedan, etcétera. Son sufrimientos que uno busca. Si el ser humano, ya sea que lo busquemos o que no lo busquemos, el sufrimiento siempre vendrá, ya sea físico, moral o espiritual. La respuesta cristiana podemos encontrarla en el sufrimiento de Cristo. La clave del documento que el Papa nos ha dejado es que el sufrimiento adquiere un nuevo significado a la luz de Jesucristo, especialmente en su pasión y muerte en la cruz. Cristo no elimina el sufrimiento, sino que lo asume y lo redime. A veces nosotros negociamos con Dios, o pensamos o pretendemos que queremos buscar al Señor, pero para estar libre de sufrimiento. Dice, ¿por qué si yo voy a misa? Todos los días yo voy a misa, yo rezo el rosario, yo ayudo, yo soy misericordioso, yo soy etcétera, etcétera. ¿Y por qué Dios permite que yo sufra? Uno a veces como que quiere negociar con el Señor. O sea, el sufrimiento humano es algo universal. Pero tener presente que Jesucristo lo asumió y lo redimió. Pero también hay en esa misma línea el valor redentor del sufrimiento. Eso es algo importante, el valor redentor del sufrimiento. Porque muchas veces pensamos que el sufrimiento es un castigo, y sobre todo cuando es un dolor permanente, continuo. Dolores por todo el cuerpo, dolores en la columna, dolores en las articulaciones, dolores de las migrañas, dolores por algunas úlceras, deterioro de la piel, ya sea tisular o lo que sea, dolor por algún tipo de situación, de condición, de trauma, enfermedad, de deterioro, accidente, una persona encamada, silla de ruedas, que tiene que ser levantada en peso por alguien. Entonces sufre también quien se convierte en el familiar cuidador.
Aquí viene entonces el valor redentor del sufrimiento. Unido a Cristo, el sufrimiento puede tener un valor salvador. El ser humano puede completar en su carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, como dice Colosenses 1:24. No porque la redención sea incompleta, sino porque Dios invita al hombre a participar en ella. El sufrimiento humano se puede convertir también en momento o en espacio o en tiempo de salvación y de redención. Pero también podemos ver el sufrimiento como camino de amor y de solidaridad. El dolor que experimentamos vivido con amor puede convertirse en fuente de bien para otros, despertando compasión, servicio y entrega. San Juan Pablo II en su momento subrayaba la importancia de acompañar y cuidar a los que sufren. No por lástima, sino como Jesús, que se compadecía de todos los que andaban por ahí por el mundo porque andaban como ovejas sin pastor. Precisamente hoy en el Evangelio la gente decía, Marcos nos cuenta que mientras Jesús atraviesa el lago, pasa y la gente lo va buscando, se le adelanta, y donde él va pasando, bueno, le van poniendo los enfermos en las plazas y les pide, les solicita que aunque sea les permita tocar su manto, ¿no? Y el Señor les sanaba de estas enfermedades físicas, morales y espirituales. La integralidad de la sanación. Hay mucha gente, y volvemos al sacramento de la unción de los enfermos, que en el sufrimiento, en el dolor, integran todo eso a los padecimientos de Cristo y se convierte entonces en un valor redentor. Sufrimiento como camino de amor y solidaridad, donde hay mucha gente que se implica para atender, como dice Mateo 25, ¿verdad? Sobre las obras que buenas que uno hace. Estuve enfermo, no solamente me fuiste a ver, sino que me ayudaste. Y también vemos el tema del buen samaritano, que me hice prójimo, nos hacemos prójimos del que necesita de nuestra ayuda. No le preguntamos si es cristiano, si no es cristiano, si cree o no cree en Dios, si es de mi partido político, si es mi enemigo. Es una persona que está necesitada, que está sufriendo, y yo puedo también manifestar mi amor y mi solidaridad por ese que está allí y me necesita. Lo ayudo. Y también recordar que ese que está sufriendo tiene dignidad, es una persona, no es un número. Y eso se da mucho en los hospitales, en las salas de los hospitales. Vamos viendo a ese ser humano no como tal, sino como estadística. Cuando uno, por ejemplo, usted que a veces hay gente que sintoniza desde ahí de Reges, desde registros médicos, estadística de la salud. Hay programas donde ahora antes todo era expediente, folder, ahí estaba el expediente de cada uno. Uno veía el número de cédula y iban buscando por el número de cédula y después van descartando. Ahora hay programas donde uno va metiendo la información y que se digitaliza y ya es más rápido buscar ahí, solamente hay que dominar el sistema. Entonces, estadística, se despersonaliza esa atención a la persona, se deshumaniza. Y a veces me ha pasado cuando voy a dar la unción al hospital, a un lugar, que dice uno, allá la cama, en el cuarto piso, la sala, por ejemplo, en la sala 9, la cama 8. Pero ¿quién está en el cuarto piso, en la sala 9, en la cama 8? Tiene un nombre, tiene un rostro. Y esa persona tiene dignidad. Es una persona que sufre, que necesita. Por eso que a veces también hay un poco de problemas con la seguridad. Y eso también va a los hospitales. A veces seguridad, yo entiendo que el seguridad está allí precisamente para salvaguardar digamos, físicamente, etcétera,
la integridad de no solamente de los pacientes, sino de todos los que están allí. Pero esos momentos también ellos lo ven como, bueno, difícil. A veces no quieren que el sacerdote suba a dar la unción porque dice que hay que esperar la hora de visita, qué sé yo. La muerte no espera. El dolor no espera. Entonces, ese que está allí tiene dignidad. La persona que sufre no pierde su dignidad. Al contrario, tiene un lugar especial en la iglesia. Los enfermos y afligidos tienen una misión espiritual única dentro del pueblo de Dios. Y nos ayudan también a ser misericordiosos e incluso, diríamos, a ganarnos el cielo, porque estuve enfermo y me fueron a ver, me fueron a cuidar, me fueron a atender. Bien, hacemos una segunda pausa musical. Volvemos en un momento. Estamos compartiendo en esta mañana en el espacio Ánimo, no tengas miedo, el dolor ofrecido con fe, sentido cristiano del sufrimiento. Vamos a la pausa y regresamos. Síguenos en las redes sociales. Testimonio ardiente de confianza. Tu mirada refleja a tu Hijo y nos acompañas a encontrar su camino por Radio María. Tú estás cada día llevando esperanza, llevando alegría. Nos tienes a todos con Jesús en sintonía. Por Radio María, Radio María, tú estás cada día, llevando esperanza, llevando alegría. Nos tienes a todos con Jesús en sintonía. Todos los días por Radio María, todos los días por Radio María. Regresamos, gracias por estar allí en sintonía de Radio María. Gracias a los que están en el YouTube de Radio María Panamá. Les saludamos y le agradecemos por estar siempre allí con nosotros. Igualmente a todas las personas que nos escuchan por la aplicación Radio María Play en otros lugares de más allá de las fronteras de Panamá, y los que a nivel de aquí de las repúblicas de Panamá, en todas las provincias, comarcas, incluso algunas partes de allí, porque mire que cuando tiene la frontera con Costa Rica, está en una calle de allá es Costa Rica, de aquí este lado es Panamá. Saludamos a todos los oyentes que comparten con nosotros desde distintos lugares de Panamá y del mundo. Gracias. Estamos compartiendo en esta oportunidad, como ya hemos anunciado, el dolor, el sufrimiento, visto desde esta perspectiva de la fe. La fe, recuerde que la fe es una virtud teologal, no es algo que podamos alcanzar por nuestros propios méritos. Claro, es don y tarea. Los apóstoles dijeron, Señor, aumenta nuestra fe, aumenta mi fe.
Por eso siempre hay que pedir a Dios la fe como don. El dolor, decíamos, es una de las experiencias humanas más universales y al mismo tiempo más desconcertante. Ante el dolor, el sufrimiento, el corazón del hombre se pregunta por el sentido de la vida, la justicia, la presencia de Dios, todo eso que decíamos hace un momento. La fe no ignora ni minimiza el sufrimiento, sino que lo ilumina desde el misterio de Cristo crucificado y resucitado. En ese horizonte, el dolor ofrecido con fe adquiere un valor redentor y salvífico, convirtiéndose en participación en la obra de la salvación. Desde el Antiguo Testamento, todo ese recorrido, el dolor aparece como una realidad profundamente ligada a la condición humana, herida por el pecado. El Génesis presenta el sufrimiento como consecuencia de la ruptura original que tuvo el hombre con Dios. Sin embargo, ya en estos textos insinúa que Dios no abandona al hombre en su dolor. Cuando el hombre rompe con Dios, cuando el hombre se aleja de Dios, cuando el hombre cae, Dios no lo abandona. Le tiende la mano para que lo encuentre quien lo busca. El libro de Job, por ejemplo, le llamo el siervo Job, es una de las reflexiones más profundas sobre el sufrimiento del justo. Job, inocente, sufre sin comprender el motivo, pero mantiene su confianza en Dios. Y él dice, yo sé que mi Redentor vive. Este grito de fe anticipa la revelación plena que será dada en Cristo. Si damos un salto en el Nuevo Testamento, el sufrimiento encuentra su sentido definitivo en la cruz. Jesús no solo enseña sobre el dolor, sino que lo asume libremente. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, dice Marcos 8:31. Luego, la pasión de Cristo manifiesta que el sufrimiento unido al amor puede convertirse en camino de salvación. San Pablo, el apóstol de la gente, expresa esta verdad con particular claridad al afirmar que lo que hemos leído hace un momento en la carta apostólica, completo en mi carne lo que falta al sufrimiento o las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. También podemos ver el sufrimiento y el misterio de la cruz. La fe cristiana no busca el dolor por sí mismo. Eso sería masoquismo. Yo quiero sufrir y agarro un látigo y empiezo a darme así como a golpearme, a darme, a autoflagelarme o a ponerme silicio, a amarrarme, a darme espina, pullarme, o cuando siento algún pensamiento, imagen pecaminosa, me tiro por las espinas por ahí dando vueltas para autoflagelarme. No, el sufrimiento considerado en sí sigue siendo un mal para el hombre. No obstante, cuando se ofrece con fe, se transforma interiormente y Jesús le da un sentido de salvación. Decía Lucas 9:23, el que quiera venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Eso es importante. Entonces, ofrecer el dolor significa unirlo libremente al sacrificio de Cristo, haciéndolo oración, acto de amor y confianza. En la cruz, Cristo revela que el sufrimiento puede ser el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y eso es importante que lo tengamos presente. En la cruz es donde se hace presente el valor del sufrimiento, el valor redentor de todo aquello que estamos experimentando. En la cruz, cosa que no entendemos. El misterio del sufrimiento, del dolor, tiene también un valor redentor. Eso decía
el Señor cuando hace ese paralelo entre la serpiente de bronce, y dice él, cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Entonces, siempre encontramos allí y hacemos otro paralelo. Si en un árbol tuvo lugar la condenación y la muerte, en un árbol tuvo lugar la salvación, y que Cristo es el autor de esa salvación. Dice, nadie tiene amor más grande, dice el Señor, que el que da la vida por sus amigos. Allí en la cruz, entonces, Dios está dando la vida por nosotros. Luego, cuando recordándole lo que dice la encíclica Salvifici Doloris del año 1984, constituye uno de los documentos más profundos del magisterio sobre el tema del sufrimiento, y allí San Juan Pablo II afirma que el dolor tiene un valor salvador cuando es vivido en unión con Cristo. Ahí está la clave. Integrarlo, vivirlo en unión con Cristo, que no es fácil. Por eso decíamos que el primer punto o la primera etapa o fase muy abajo es la negación. Negar. Yo me niego a aceptar el dolor. Y le tenemos miedo. Todos nos metemos en esa, unos más que otros. Hay gente que soporta, que aguanta dolor. Otros por muchas razones. Ir al médico, como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que va al médico y se hace los exámenes. Y se da cuenta que estamos todos dañados, ¿no? Estamos dañados. Tenemos cosa por aquí, una cosa por allá. Como el carro está nuevo, no pasa nada. Pero cuando ya le empezamos a cambiar una pieza, le quitamos una y hay que ponerle otra por acá y por allá, y le van saliendo problemas y le suena hasta todo, pues. Uno se levanta de la cama, de la silla, una traqueadera, que es una traqueadera muy grande. Traquean las articulaciones de las rodillas, traquea la cintura, duele la espalda, duele la cabeza, duele el cuello, duele la espalda, duele todo. Duele hasta la uña, todo eso duele. Entonces dice la encíclica, el sufrimiento humano ha alcanzado su culmen en la pasión de Cristo, y al mismo tiempo ha entrado en una dimensión completamente nueva y un nuevo orden. Ha sido unido al amor. El Papa enseña que el sufrimiento ofrecido con fe se convierte en una auténtica vocación cristiana. El sufrimiento está como escondida, allí en el sufrimiento está como escondida una particular fuerza que acerca interiormente al hombre a Cristo. Si así el creyente no solo recibe consuelo, sino que se convierte en colaborador de la redención, ofreciendo su dolor por la iglesia y por el mundo. Y eso parecía que nos cuesta sufrir el dolor. Y frente a un síntoma de algo, ya tenemos, como quien dice, la receta. Y somos expertos en decirle al otro lo que debe tomar o hacer, ¿no? Sentimos un dolorcito y ya vamos a tomar agua bendita. Echamos agua bendita en la cabeza, quítese esta fiebre que tengo. Echa agua bendita en la rodilla para que se restaure lo que se ha ido. Imagínense que si es un desgaste de los cartílagos, o sea, ha perdido el líquido de la rótula y quiere que el agua bendita le selle, le restaure y ya no tenga ningún dolor. Somos miedosos, es decir, nosotros somos fuertes mientras tengamos salud. Mientras no tengamos nada, somos los supermanes. Pero en la medida en que vamos, como quien dice, cuesta abajo y vamos deteriorándonos en la salud, nos damos cuenta lo vulnerable, nos damos cuenta lo finito, lo débil que somos. Hay gente que en el dolor, en la enfermedad, experimenta que ha perdido mucho tiempo pensando que era fuerte, pensando que era indomable, que era lo máximo, pero no. La enfermedad, el dolor nos domina, nos mansa, nos amansa, nos doma, nos hace reconocer que sin Dios no somos nada. Pero también muchas veces la enfermedad nos hace dar testimonio de ese valor redentor, cómo el ser humano se encuentra con Dios
allí en el dolor y en el sufrimiento y puede dar testimonio de tantas obras, de tanta presencia de Dios en el sufrimiento. Por eso decimos que el sufrimiento sigue siendo un misterio. Un misterio porque hay gente que lo asume con una tranquilidad. Y aquí, en este punto, antes de ir a leer los mensajes que nos han llegado por acá, a veces uno piensa egoístamente hacia el enfermo por un vínculo muy fuerte en nuestro papá, nuestra mamá, hijo, hermano, etc. Y la persona está sufriendo y ya la persona ha sentido la paz y dice, Señor, yo quiero descansar, yo quiero que tú me lleves, no me estoy deseando morir, pero cuando tú me digas, ya yo estoy listo y lista, ya no hay ningún problema. Y nosotros no nos ponemos en el lugar del que sufre, lo que hacemos es pedirle a Dios, rogarle a Dios que nos lo regrese, nos lo devuelva, que no se vaya, que no se muera, que permanezca con nosotros. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si pudiéramos invertir los roles? Que yo me acueste en esa cama y experimente lo que está experimentando el enfermo para ver si pensamos lo mismo. No es fácil, es un misterio el sufrimiento, el dolor, nada más pasar por los pasillos de los hospitales, por las salas, por cuidados intensivos, pasar por urgencia, hay una situación dramática del dolor. Bien, llegado a este punto vamos a buscar por acá algunos mensajes que nos han llegado. Vamos a saludar a todos los oyentes que están a esta hora con nosotros. Delfina Hernández, saludos para usted, Dios le bendiga. Por acá también Leonidas, estuvimos de visita en Radio María el sábado en compañía de mi esposa, dice acá, mi suegra y mi mamá. La experiencia fue maravillosa. Muchas gracias por su atención. Gracias, Dios le bendiga. También por acá Yael, Dios le bendiga. Saludos. Sufrió por nosotros en la cruz el Señor para nuestra salvación y nosotros debemos llevar nuestras cruces de la vida con valor y buscarlo siempre. El Señor le fortalezca. Gracias por su sintonía. Por acá también hay, Dalvis Muñoz, saludos cordiales por acá, a todos los que están en sintonía de Radio María. Por acá tenemos a unas 40 personas reunidas acá, así que saludamos a todos los que están en sintonía. Por acá, Eleuterio Rodríguez en Villa del Carmen, en Chorrera, somos bautizados e inyectados en Cristo Jesús para la vida eterna. Dios le bendiga, fortaleza para todos. Por acá, buenos días, Padre Oriel, denos su bendición. Dios le bendiga a María Isabel y a la familia Marón en sintonía desde mi casa. Estoy despierta también escuchando Radio María. Saludos para usted, Dios le guarde. Buen día, me encanta el programa. Elida de la Cruz, Dios le bendiga, Elida, Dios le fortalezca. Y a todos los enfermos, nos ayude a todos los que estamos bien, al menos que no lo sabemos todavía, pero que estamos bien. Dios nos bendiga y nos guarde, nos cuide, nos proteja y nos dé fortaleza para cuando venga el dolor y el sufrimiento, no reneguemos de Dios. Al contrario, podamos integrar nuestro dolor. Por acá Víctor Tristán, siempre Dios me da las respuestas por medio de otras personas. En este caso, oyendo al sacerdote, me doy cuenta de muchas cosas. Mi padre falleció el 7 de septiembre del año 2025 por cáncer de próstata. Sí, es difícil, ¿no? Es difícil aceptar el sufrimiento del dolor, pero el dolor tiene también un valor redentor. Y qué difícil es ponernos en el lugar del que sufre, del enfermo, el que está padeciendo. Y no es renegar de Dios, no es la eutanasia, no es nada de eso, sino cuando una persona integra su vida. Hay personas que tienen, no importa, 80, 90 años y ya están enfermitos, quieren ya descansar en la paz del Señor. Otros más temprano. Pero qué difícil es como desapegarnos, ponernos en el lugar del que sufre y decirle al Señor, llamar al sacerdote, confesarnos y comulgar, recibir a Cristo. Y si Él tiene en su plan nombrarnos en su gabinete, como siempre decimos, estar con Él en su presencia. Buenos días, Padre Oriel, Concepción, por la salud de la señora Pura María Bonilla de Cuevas, para que pronto recupere la salud. Le escuchamos desde Villa Milagro, la señora Vilma Cuevas, saludos para usted. Franklin Mudarra en Santiago, saludos Franklin, Dios le bendiga, le guarde, le cuide, le proteja a usted y a toda su familia, a toda la gente que
que vive o trabaja con usted. Que Dios le bendiga grandemente. Bien, vamos entonces por aquí a buscar unos textos bíblicos que nos puedan ayudar a profundizar en este tema. Vamos a buscar, yo voy a dejarle a Job, pero usted léalo con calma, no sin apuro. Si no lo ha leído, empieza a leer, busque a Job, todo el libro de Job, pero eso hágalo con calma, téngalo ahí para algún día tal vez leerlo poco a poco. Génesis 3, 16 al 19. Génesis 3, 16, 19. Libro de Job. Colosenses 1, 24. Colosenses 1, 24 y también Apocalipsis 21. No es que usted va a leérselos de una vez, sino que usted juiciosamente va leyendo, reflexionando, orando siempre al Espíritu Santo para que le ilumine, para que le dé entendimiento a leer y a comprender estas palabras. Repito, Génesis 3, del 16 al 19. Génesis 3, 16 al 19, libro de Job. Colosenses 1.24 y Apocalipsis 21. Hermanos, gracias por su sintonía. Que Dios le bendiga, le guarde, le cuide grande y ricamente. Que el Señor les dé fortaleza en el dolor, en el sufrimiento, tanto físico, moral o espiritual. Y que Dios Todopoderoso y la Virgen nos acompañe. Recuerden que estamos en esta semana preparando las rosas para la Virgen María. Usted puede enviar sus donaciones y poner allí que esto es para la misión, para el proyecto, para las transmisiones, para el desplazamiento. La próxima semana estaremos en Atalaya, Dios mediante, en la transmisión de la romería. Eso significa también que con sus donaciones nos ayudan también a mantener toda la transmisión, tiempo, aire, todo lo que eso implica. Así que gracias, que Dios le bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la sombra más fría, Él camina conmigo. Aunque tiemble mi alma, Él es mi abrigo. Cuando el miedo murmura palabras al viento, su voz calma todo tormento. Jesús siempre está, no temeré. Su amor es la luz que nunca se fue. Bien, y de esta manera finaliza el programa Ánimo, no tengas miedo, conducido por nuestro director de programación, el Padre Uriel Concepción. Recuerda que este programa se transmite de lunes a viernes a las 9 de la mañana, con repetición a las 11 de la noche. Mantente allí en la compañía de Radio María. Cuando se quiebra y parece caer, su promesa me eleva, me ayuda a creer. Él es la roca firme que no se mueve. En cada lucha su poder me sostiene. Jesús siempre está. Súmate al tour del verano donde tú disfrutarás junto a Radio María.